8 de la mañana con 35 minutos. Un gusto poder conversar y conocerle de paso al doctor Gustavo Vallejo. Él es el actual presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, licenciado en Economía por la Universidad Central, máster en Desarrollo Económico por la Universidad Internacional de Andalucía. Él es un pequeño empresario, activista ecológico y sindical y militante de izquierdas, así se reconoce. ¿Cómo le va, Gustavo? Un gusto poder conversar con usted. Le decía, coméntenos un poquito cómo fue esta asamblea o este concilio al que se reunió los militantes del Partido Socialista para elegir a Gustavo Vallejo como nuevo presidente y guiar los destinos de esta organización política histórica en el país. Creo que una de las más antiguas, si es que no es la más antigua. Bienvenido, buen día. Buenos días, amigos, amigas que nos escuchan. Un gusto estar contigo. Suelo escucharte en las mañanas en tus entrevistas. El pasado 28, efectivamente, el Partido Socialista Ecuatoriano tuvo su Congreso Nacional, en el cual participaron 247 delegados y se presentó una lista, efectivamente la otra lista que se estaba construyendo, finalmente terminó sumándose a la propuesta presentada por el grupo de trabajo del socialismo que dirige actualmente quien habla, Gustavo Vallejo. Este es un proceso profundamente democrático. Es la primera vez, creo yo, probablemente en la historia democrática de este país, que se construye una lista consultando a las provincias y debatiendo de forma previa un programa distinto, alternativo, desde las bases. Creemos que podemos dar un salto cuantitativo, cualitativo en los próximos procesos electorales, pero queremos actualizando la política y el rol de los políticos, estimado Alexis. Efectivamente, este es un partido el más antiguo, fundado en 1996. Estamos a cerca de 5 años de cumplir los 100 años y esperamos que cuando cumplamos ese centenario podamos darnos a nosotros, a los militantes y sobre todo al país una alternativa para construir una sociedad distinta en este país que tanto queremos. Este momento al que llega Gustavo Vallejo como presidente del Partido Socialista lo encuentra con una organización que está, digamos, con tarjeta amarilla, ¿no? En el último informe que presentó el Consejo Electoral y dado los resultados que no fueron del todo alentadores para su organización política, estaría dentro de, digamos, las organizaciones que podrían desaparecer. Así que tienen un reto muy importante. ¿Qué es lo que se han planteado con respecto a esta posibilidad, Gustavo? En primer lugar, te debo comentar y a los amigos y amigas que nos escuchan que estamos haciendo las acciones correspondientes que establece la ley para mantener nuestro registro electoral. Vemos que hay en el informe del Consejo Nacional Electoral algunas aristas sobre las que hay que discutir, debatir en fundamento en derecho, en función a los resultados de las elecciones del 2019, sobre todo puesto que el Partido Socialista en alianzas tiene más de 80 concejales y la ley establece que debes tener al menos el 10% sobre el total de municipios, es decir, 22, 23 concejales en municipios distintos. Creemos que estamos cumpliendo, no creemos, los datos, cumplimos con ese número establecido en la ley y pues estamos haciéndola. Creemos que vamos a salir airosos con el recurso que hemos interpuesto ante el Consejo Nacional Electoral y en caso de que nos toque recurrir al Tribunal Contencioso, igual creemos que reconocerá los datos que están sobre la palestra, sobre la mesa, que evidentemente no se puede modificar, que dan cuenta del cumplimiento de la ley por parte del partido. Pero más allá de eso, Alexis, amigos, amigas, este es un grupo de trabajo en el Partido Socialista que tiene una cantidad importante de jóvenes, hombres y mujeres. Ser joven militante en el Partido Socialista significa que vas 10, 12, 14 años y tienes menos de 30 años, ¿no? Aquí hay generaciones de personas comprometidas en el Ecuador y hay un cambio generacional importante, ¿no? Creemos que los compañeros que han presidido en la dirección han hecho una labor importante con aciertos, con desaciertos, pero es momento de mirar para adelante un partido moderno
con un programa innovador, con participación de sectores que antes no han estado representados en la dirección, han estado articulados al partido, pero no representados en la dirección. Me refiero concretamente a personas vinculadas a la lucha feminista, compañeras vinculadas a la lucha feminista, vinculadas a la defensa de derechos sexogenéricos, un gran grupo que está representado ahora, compañeros y compañeras vinculados al tema del ecosocialismo, a los derechos ambientales, entendidos no únicamente que lo más común es entender la defensa de la naturaleza, los ríos, las fuentes de agua, la fauna, la flora, eso está perfecto, pero además de eso abrimos el espectro a discutir los temas ambientales en las ciudades, la calidad del agua, los espacios de recreación, los espacios donde se almacena la recolección de basura, etcétera. Hay tantos temas vinculados al medio ambiente que están sobre la palestra y que queremos trabajar sobre ellos. También los sectores que tradicionalmente han estado vinculados al partido están representados en esta nueva dirección, las organizaciones sociales, especialmente trabajadores y de movimiento campesino indígena. Entonces, digamos que estos tres sectores van a darle una nueva dinámica al partido, ya que ahora ya no podemos hablar de una economía moderna, sino estamos pensando en una economía comprometida y que respete los derechos de la naturaleza. Ya no podemos hablar de una economía moderna, sino estamos pensando en incorporar variables de la economía del cuidado o de pensar en las disparidades que existen y las brechas en salarios en cuanto a hombres, mujeres. Es decir, vamos a hacer un programa innovador que esté acorde a la situación del país y del mundo. Eso es importante. Pero además de eso, vamos a comenzar a hacer como cosas más concretas con los ciudadanos, las ciudadanas. Tenemos en las organizaciones sindicales y sociales compañeros, compañeras vinculadas a los emprendimientos, a los pequeños negocios. Le vamos a dar fuerza porque intentar ganar una elección como partido político pasa por haber experimentado el solucionar problemas concretos de militantes y de sectores sociales populares. Entonces vamos a meternos a trabajar mucho en eso para que acumulemos experiencias en territorio concretas que nos permitan, cuando ganemos una junta parroquial, una concejalía, una alcaldía, tener ya una experiencia acumulada, Alexis y amigos, amigas. Pensamos girar la política del partido a través de algunos ejes importantes. Este va a ser un partido dialogante, ¿no? Es un partido de izquierdas, obviamente con todos los sectores progresistas democráticos que estén comprometidos con la construcción, con la elaboración de un proyecto nacional profundamente democrático, incluyente, inclusivo. Vamos a dialogar. Ese es un reto y hemos comenzado ya desde la posesión de la directiva. Vamos a formalizar los diálogos con todos los sectores que estén encaminados en este proyecto, que tiene que ser un proyecto nacional, donde contemos todos. Si no contamos todos, seguirán construyendo estos proyectos excluyentes. Y ahí va la pregunta morbosa, como siempre, ¿no? Y es, entre esos sectores, ¿está la Revolución Ciudadana o no? ¿Se incluyen ellos? La pregunta del millón que sabía que me ibas a hacer, Alexis. Quiero decirte que no excluimos a nadie, que en mi caso particular, yo fui expulsado en el 2012 del Partido Socialista por Rafael Quintero, siendo presidente, porque tenía posiciones críticas al régimen de Rafael Correa. Entonces se me acusó de no seguir la línea política y me sacaron en un proceso fraudulento del partido. Por eso que estamos ahora intentando hacer las cosas de forma distinta. Eso significa que no vamos a perseguir, porque hay que reconocer en todos los partidos políticos de las izquierdas hay personas que creen que Rafael Correa y el correísmo puede ser una alternativa en versión 1, en versión 2, modificado, etcétera. Pero vamos a ser muy respetuosos de las divergencias. Y a tu pregunta concreta, la respuesta concreta es que vamos a dialogar con todos los sectores que estén dispuestos a construir un país distinto, justo, equitativo.
La versión anterior probablemente del correísmo fue una versión que tiene que ser mejorada, ¿no? Ese ya es un tema para los militantes de la Revolución Ciudadana, que igual tuvieron su convención el fin de semana en Guayaquil, si no me equivoco. La idea es que sí tienen puntos coincidentes entre los sectores progresistas y de izquierda, dialoguemos. Eso pasa y con mucha claridad, probablemente por sentarnos al diálogo y luego no coincidir y tomar sendas distintas. Pero dialogar, hay que dialogar. No se puede cerrar las puertas a los diálogos con sectores que en este momento creo que tenemos puntos coincidentes relacionados a la lucha contra un modelo neoliberal que puede resultar en la generación de más hambre y miseria en este país. El COVID al Ecuador y al mundo le ha golpeado tremendamente en su empleo, en la precarización del trabajo, y me parece que en términos de economía este gobierno va a optar y está optando por un modelo que lo que va a hacer es complicar la situación de los más pobres. Entonces, en esa senda seguramente vamos a ir coincidiendo. Es evidente que por decir que somos anticorreístas o antirrevolución ciudadano, es evidente que no vamos a optar por apoyar a las políticas de derecha. Por eso digo, es que los caminos nos van a ir juntando seguramente, estimado Alexis, porque ahí creo que compartimos visiones similares con Pachacutic, con el sector de Yacu Pérez, entiendo que en algunos temas con el bloque de la Revolución Ciudadana. Hay temas de fondo que trascienden a las personas, Gustavo. Yo entendería que es así, ¿no? O sea, las ideas, la misma ideología, las causas que ahora defiende el progresismo o la izquierda, tienen que ir más allá de las personas, ¿no? Es totalmente de acuerdo, porque mira, un fundamento para nosotros, por ejemplo, es combatir toda forma de caudillismo. Creemos mucho en la democracia. Las izquierdas en Latinoamérica en la década del 50, 60, 70 se movilizaban en contra de las dictaduras porque había mucha represión, persecución, etcétera. Entonces, ese principio, en el caso del socialismo ecuatoriano, no lo hemos variado. Creemos que debe haber libertad de expresión, no tiene que haber persecución por pensar distinto. Y, por ejemplo, creo que esa fue una de las debilidades del presidente Correa, y efectivamente trasciende las personas, ¿no? Pero ninguna forma de caudillismo creemos que es sana para un proceso revolucionario y democrático. Eso descartado. Y evidentemente en las organizaciones políticas hay expresiones diversas, y seguramente habrá cierto fanatismo, casi en todos los grupos políticos, en los de derecha también hay fanatismos. Con los fanatismos tampoco no vamos, ¿no? Entonces son unos principios que que van a servir para establecer estos niveles de diálogo. Y creo que en el espectro político ecuatoriano, creo que las fuerzas progresistas y de izquierdas tienen una mayoría que podríamos llamarla relativa, pero tienen una mayoría. Creo que la capacidad y el llamado es hacer inteligentes para hacer un diálogo en perspectivas de las soluciones del país, para encontrar alternativas a los problemas y para pensar en ser gobierno a futuro. Ejemplo, la Revolución Ciudadana, cuando llegó en su primer momento don Rafael Correa a la presidencia, convocó en gran medida a todos los sectores de izquierda, ¿no? Luego ya en el ejercicio del gobierno dividió, cooptó, sacó militantes, etcétera, y luego cualquier disidencia era aislada, castigada, ¿no? Y recuerdo con mucha claridad el término de la izquierda infantil. Creo que si alguna fuerza del progresismo izquierda, en el caso ecuatoriano, quiere llegar de nuevo a ser fuerza hegemónica o de poder o gobierno, tiene que regresar a esa idea original de hacer una especie de minga y convocar a las izquierdas y el progresismo en sus formas diversas, con acuerdos mínimos, respeto y eso. Hay grandes problemas ahora, ¿no? El tema de la economía creo que podemos encontrar muchos puntos de encuentro con el progresismo y las izquierdas. En los temas ambientales, en cambio, no creo mucho, estimado Alexis, que tengamos muchos acuerdos, porque me parece que tiene que haber un posicionamiento más claro del progresismo, sobre todo, sobre su concepción de modelo de desarrollo. Nosotros levantamos una tesis que hay que ir saliendo del extractivismo. Este país que tiene en extensión de masa continental una milésima parte de la masa total de este planeta, tiene
19% de aves, tiene 9% de mamíferos a nivel mundial, los microclimas que tenemos acá. Entonces, me parece que hay que invertir en el modelo, ¿no? El modelo tiene que ser un modelo más amigable con el tema ambiental. Y ahí no vamos a coincidir, Alexis. No vamos a coincidir probablemente con la visión anterior. Por eso digo, hay que ver qué versión tienes de programa. La versión anterior del correísmo es una versión súper minera, ¿no? La ley minera se expidió cuando estuvo Rafael Correa. Si ahora esta nueva versión de la Revolución Ciudadana dice, pues bueno, vamos a coincidir en los temas ambientales, nos juntamos, vuelvo y repito, el progresismo, las izquierdas. Derechos sexogenéricos y feminismo es otro de los ejes fundamentales que creemos que tiene que levantar el progresismo y las izquierdas. Ahí probablemente haya discrepancias, pero esos son los temas que creo que tenemos que poner sobre la palestra. Y el tema de la economía creo que es el tema más importante, estimado Alexis y amigos, amigas, porque en términos generales consideramos desde el Partido Socialista que en medio de una crisis hay que mirar quién puede colocar, poner, sacrificar algo, sacar del bolsillo y quién no lo puede hacer. Entonces, en términos básicos, hay unos sectores sociales que lo pueden hacer vía mecanismos de tributación, y hay otros que no puedes establecer impuestos o cargas tributarias generales porque sencillamente estamos afectando a todos por igual cuando los sectores populares no tienen dónde poner. El desempleo ha crecido por el tema de la pandemia, el trabajo precario ha crecido. Probablemente demoremos 3-4 años en recobrar los niveles de crecimiento, de empleo, de producción. Y veremos en qué condiciones, ¿no? Porque las declaraciones del ministro de Trabajo, Patricio Donoso, en los últimos días, por lo menos han generado inquietud y preocupación en sectores como los gremios sindicales, ¿no? Una, eliminar la indemnización a los trabajadores que han sido despedidos. No se habla de desmontar la famosa ley humanitaria que facilitó que exista la ola de despidos en medio de la pandemia. Y la última, esta declaración que ha dado el fin de semana el ministro Donoso en una conversación con el colega Fabricio Vela, de que es anacrónico en este momento seguir hablando de jubilación patronal. Es decir, resulta que para el gobierno actual es anacrónico que los trabajadores tengan derechos. Gustavo, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las expectativas, ¿no? del sector laboral cuando vemos que hay un ministro que claramente representa al sector empresarial que tiene esta visión? Yo creo que políticamente el gobierno debe hacer un análisis profundo. El presidente Lasso ganó a criterio mío y de muchos ciudadanos, ciudadanas, ganó para evitar que haya un nuevo periodo del correísmo, es decir, en esos votos lograron sumar a todas las variantes políticas. Lo que quiero decir con esto es que no ganó una propuesta de modelo neoliberal. El ministro Donoso creo que con el presidente Lasso, son los mejores representantes de los sectores de la derecha y del poder económico en este país. No es discurso, quiero aterrizar esta idea en que en pandemia, lamentablemente el gobierno de Moreno dejó, porque podía haber actuado, que despidan injustamente, ilegalmente, violando la Constitución incluso a miles de trabajadores, ¿no? Solo es cuestión, los ciudadanos de a pie no somos miopes. Cuando vamos al cartel de alguna empresa que quebró en teoría y despidió a sus trabajadores, no les indemnizó, nos damos cuenta que muchas de ellas, las empresas grandes y medianas, solo mutaron, cambiaron de nombre, volvieron a abrir. Lo que hicieron es un poco cuidar el bolsillo. Lamentablemente creo que en el sector de los empresarios hay igual de todo, ¿no? Hay unos que estuvieron dispuestos a sacar del bolsillo, a sacrificar parte de su tasa de ganancia para mantener empleos, para sostener la economía, porque sostener la economía, el dinero entra a la economía y comienza a circular. Si por ahí hay algunos amigos empresarios que me escuchan, saben que si yo despido un trabajador, luego ese trabajador no va a tener dinero para comprar algo, y eso en la sumatoria total perjudica a la masa monetaria y a la economía en su conjunto.
¿Qué hacer con esto? Yo creo, como que decía hace un momento, creo que esos días de calma, lamento decirlo, esos días de calma para el gobierno pueden terminar porque al no tener un cheque en blanco, no es, vuelvo y repito, no es un proyecto político neoliberal el que ganó, no es, eso que lo entiendan claramente, porque si no lo entiende el gobierno así va a cometer los errores que está cometiendo ya y va a querer en reforma laboral, por ejemplo, hacer un proyecto de flexibilización, de precarización laboral, lo que consecuentemente va a traer la reacción del sector organizado de trabajadores. Entonces, lo que has visto en concreto es que si mantienen la idea en el campo laboral de precarizar el trabajo, lo que van a lograr es la reacción del movimiento organizado. Y evidentemente la política cuando deja de ser útil a través del diálogo, de las formas previas a la confrontación, pues termina derivando en calle, ¿no? Entonces el país debe tener cuidado de eso, a nadie le interesa. A nadie le interesa en todos los sentidos que haya confrontación, lo que queremos es trabajar en paz, producir, pero a pretexto de eso no se pueden cometer errores como los que pretende cometer el gobierno con las reformas laborales. Entonces debe reflexionar el gobierno y echar para atrás. Más bien debe tener un sistema de protección más fuerte hacia hacia el grupo de los trabajadores. Gustavo, yo comparto varias de las críticas, porque yo también he sido crítico hay un montón de gente que a mí me etiqueta como correísta, pero también he sido crítico del gobierno de Correa, de las actitudes de Correa y demás. Yo le veo muy crítico, fue muy crítico con Correa, pero ya puertas adentro, en el socialismo, ¿ustedes también son autocríticos? Digo, por ejemplo, el rol que desempeñó Enrique Ayala Mora durante las protestas de octubre del 2019, aquel audio que circuló, la alianza con César Montúfar. César Montúfar auspició la candidatura de Fernando Villavicencio. Villavicencio hoy termina siendo un gran aliado del gobierno de Guillermo Lasso. ¿No han sido también errores que ha cometido el Partido Socialista y que finalmente termina influyendo de alguna manera en los resultados electorales y en la política del Ecuador? Y ahí también le quiero soltar la otra pregunta, polémica si quieres: ¿cuál va a ser el rol que desempeña Enrique Ayala en su presidencia en el Partido Socialista? A preguntas concretas, respuestas concretas, estimado Alexis y amigos, amigas. De los errores, porque son errores los que acabas de comentar, vamos aprendiendo y evidentemente, como dije al principio, cambiar la concepción de política en el que la idea fuerza sea que lo que uno reflexiona, lo que uno piensa es lo que hace, es decir, uno tiene que ser auténtico, no puede haber doble visión. Me parece que esa idea de la vieja política tiene que ser enterrada y es propia de las décadas pasadas, creería yo, no es de las izquierdas. Yo, primera cosa que quiero aclarar, es algo como un entendimiento común que así se hacían las cosas. Queremos dejar de lado eso, ¿no? En esta nueva concepción de política del partido. Y la respuesta, justamente frente a esas críticas que hemos hecho al interior de la organización, somos orgánicos, esa es una de las cosas importantes en este partido. Un partido antiguo de estructura muy pequeña, diría yo, o mediana, pero con militantes muy comprometidos. Las críticas las hacemos para adentro en los espacios que corresponden y frente al rol que va a jugar Enrique Ayala, me parece que Enrique Ayala ha jugado en la política de este país roles importantes en el pasado y me parece que ahora el compañero tiene claridad del rol que le toca jugar, que es acompañar esta nueva visión de partido, ¿no? Va a acompañar esta nueva visión de partido, pero hay un grupo de dirección, en el que hay muchos jóvenes, mujeres, digamos que generacionalmente de todas las edades, tenemos compañeros afros, compañeras indígenas, etcétera, pero es de acompañamiento, ¿no? Hay momentos en la política en los que hay que ocupar el puesto que corresponde en esa coyuntura, pero ahora lo que pretendemos es darle una nueva cara al partido y evidentemente no tapar los errores que hemos cometido, porque se han cometido errores como todas las organizaciones políticas. Pero eso no quita, Alexis y compañeros, compañeras,
que finalmente seamos un grupo de trabajo, ¿no? Un grupo de trabajo, porque esos son los principios que te juntan. Tú decías hace un momento, decías que más allá de las personas son el tema de las ideas y el tema de los proyectos. Entonces, como seguimos coincidiendo en términos generales en los proyectos, podemos tener errores en las tácticas, en las estrategias, hasta cometer errores en hechos concretos que nos pueden facturar, como, y debo decirlo, como haber hecho alianza con Montúfar, que desde lo humano me parece que es un buen ser humano, pero políticamente distaba un poco de lo que representa ideológica y políticamente el Partido Socialista. De eso vamos aprendiendo, eso nos ha facturado y en parte eso es el resultado de esta nueva dirección. Ya que hablábamos de personas, en cambio, díganos quiénes iban a ser quienes conformen el equipo de trabajo de Gustavo Vallejo al frente del Partido Socialista. ¿Quiénes le van a acompañar? Ah, bueno, perfecto. Te menciono nombres, Alexis y amigos, amigas. El 35% de integrantes de los espacios de dirección son jóvenes menores de 35 años con mucha experiencia profesional, laboral y muy comprometidos, ¿no? Yo en eso suelo ser así medio insistente. Chicos, chicas que se han formado ya 20 años en el partido, ¿no? De muy buena formación, te menciono algunos. Te menciono a Santiago Kawasaki, que es un compañero antropólogo, abogado, con mucha experiencia en los temas sociales, políticos, funcionario público, funcionario privado. Te menciono otro nombre, la doctora Elsa Guerra, que es profesora de la Universidad Andina Simón Bolívar, defensora de organizaciones de derechos sexogenéricos, activista feminista. María Paula Granda, que es socióloga, que muy vinculada al tema de las luchas en el momento anterior del feminismo, donde el feminismo en el país todavía no pegaba mucho, y todos son menores de 32, 33 años. María Paula es nieta de Víctor. Es la hija de Víctor. Ah, es hija de Víctor, muy bien. Sí, sí, es una compañera así, muy, muy solvente en sus cosas, ¿no? Tenemos a Lisandra Chimbo, que es una compañera abogada lojana, jovencita, 26 años. Tenemos a Patricia Cajamarca, que es una compañera ingeniera comercial de Riobamba. Tenemos la experiencia de quien habla, que no es tan joven, pero muy vinculadas a las ideas jóvenes. Hay jóvenes de ideas viejas y viceversa, ¿no? Tenemos a Cira Fernández, que es una académica de Machala, de la Universidad de Machala, que también nos acompaña. Tenemos a Edison Parra, que es un compañero ingeniero, presidente del partido en Cotopaxi. Y obviamente tenemos a representantes de organizaciones que no son del partido, sino que tienen articulación al partido, organizaciones importantes como la CEOLS, la CEDOCUT, la FENOCIN, el AMARU, que es un movimiento indígena campesino, y ASONE, que es una asociación de compañeros y compañeras afrodescendientes. Estas 5 organizaciones vamos a intentar darles mayor fuerza al interior del partido para su crecimiento orgánico, pero como te decía hace un momento, para hacer una especie de pequeño laboratorio de crecimiento de propuestas, tenemos la idea de constituir desde el partido un espacio de emprendimiento, es decir, dejar la idea esa de que el partido es un espacio donde se discute la política y se disputa las elecciones. No, queremos hacer un partido vivo que día a día intente construir cosas que solucionen problemas concretos. ¿Y que sea de oposición al gobierno de Lasso? La naturaleza del partido y la naturaleza de las medidas del gobierno hacen que nos coloquemos en la oposición, estimado Alexis. No es un problema per se, ¿no? Porque a veces cuando uno comienza con esto de somos la oposición, podría hacer un discurso vacío, pero no. Aquí hay condumio, hay razones por las cuales evidentemente no coincidimos con
lo que está haciendo el gobierno. Yo sé que son 100 días, ¿no? Habrá que esperar un poco más, sí, habrá que esperar un poco más, pero con lo que va haciendo nos vamos preocupando y vamos tomando distancia y vamos alistándonos para decirle que se está equivocando, ¿no? El movimiento sindical articulado al partido evidentemente tiene ya posiciones bastante claras. Tú mencionabas el tema de la reforma laboral. Los compañeros ecologistas, en cambio, están preocupados por cosas como la minería, el incremento de la producción petrolera. Los hechos nos van colocando en posiciones distintas. Lo de oposición como que a veces es un término grueso, pero sí, creo que estamos sin dudar en ningún momento en una posición distinta a la del régimen y para proponer cosas distintas, ¿no? Dos casos concretos. En la LOES tenemos algunas observaciones sobre la ley, estamos un poco preocupados, vamos a sacar en los próximos días un comunicado oficial del partido en donde vamos a hacer las observaciones a la propuesta presentada por el gobierno. Y en el tema de la reforma presupuestaria presentada la semana pasada también nos preocupa. Sabemos que los indicadores macroeconómicos han ido para abajo por el tema de la pandemia, pero nos preocupa los presupuestos para las áreas sensibles, ¿no? Salud y educación. Salud, puesto que si estamos en COVID, evidentemente debería ser la prioridad y hay disminuciones en la reforma presupuestaria. Y en el tema de educación, creo que coincidiremos con los amigos y amigas que nos escuchan. En la pandemia habrá que evaluar qué ha pasado con la educación en esta pandemia. Creo que los que tenemos hijos en el sistema escolar o universitario nos damos cuenta que probablemente los resultados no son los mejores. Entonces, restarle dinero a países en donde hay miles de estudiantes que se han quedado por fuera por pandemia, por problemas de conectividad, creo que terminan siendo errores que le facturan al país. Luego, invertir en salud, en educación, es invertir en la economía del Ecuador. Son temas que también nos distancian. Ahora vamos a esperar alguna propuesta de la reforma económica, que creo que seguramente sabremos por dónde va, y creo que eso va a marcar más distancias con el régimen de Lasso, ¿no? Vuelvo y repito, ahí es donde vamos a encontrarnos en los caminos coincidentes con el progresismo y las izquierdas. Muy bien. Le quiero agradecer muchísimo, doctor Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista, elegido en asamblea el pasado 28 de agosto, por haber aceptado la invitación a este diálogo. Un fuerte abrazo.